Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Educativa. En la sesión de hoy vamos a estar conversando sobre conocer más a fondo sobre los fondos de inversión en TIVA. Para esto me acompaña Arnoldo Casas, el director de inversiones de Credicorp Capital, que es la persona que administra los fondos de inversión colectiva que se utilizan en TIVA. Mi nombre es Valdemaro Mendoza y es un gusto para mí que nos acompañen esta noche. Yo soy el CEO de TIVA. Queríamos empezar esta sesión contándoles acerca de la relación entre Credicorp Capital y TIVA. Y para esto queremos contarles acerca del Grupo Credicorp. El Grupo Credicorp es un holding financiero que opera principalmente en Chile, Perú, Colombia y Bolivia, con más de 130 años de historia y que al cierre del año pasado tenía 34.000 colaboradores, una capitalización bursátil cercana a los 18.1 billones de dólares, una utilidad neta de 1.2 billones de dólares y lista en la Bolsa de Nueva York desde hace ya más de 25 años. El Grupo Credicorp está en todos los negocios financieros. En la Banca Universal tenemos al Banco de Crédito del Perú, el banco más relevante en Perú con 30% de participación de mercado. En Bolivia tenemos el Banco de Crédito de Bolivia, el tercer banco más grande en Bolivia. En seguros y pensiones tenemos una de las empresas de seguro más grandes de Latinoamérica que se llama Pacífico, que opera de reaseguros en varios países y para seguros retail en Perú. Una FP en Perú que se llama Prima FP. Tenemos entre las diferentes entidades en el grupo que hacen microfinanzas la primera microfinanciera más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Opera con la marca Mi Banco en Perú, Bancompartir, que recientemente se ha unido al grupo en Colombia, y Encumbra, también en Colombia, enfocada bastante en Medellín. De ahí tenemos un negocio de banca de inversión y gestión de patrimonios, banca de inversión representado por Credicorp Capital, que opera en Chile, Perú, Colombia, y el Atlantic Security Bank, un banco en Panamá especializado en la gestión de patrimonios. Ahora, como todas las empresas financieras, Credicorp está en un proceso de transformación digital y lo estamos haciendo de dos formas. Uno es dentro de nuestras unidades, estamos transformando nuestras unidades de adentro hacia afuera y además hemos creado una unidad de negocios digitales. Esa unidad de negocios digitales tiene el encargo de ayudar en la transformación digital del grupo, construyendo empresas financieras de cero que puedan ayudar que puedan hacer una transformación digital acelerada. Dentro de esa unidad de negocios digitales se encuentra TIVA, con la cual trabajamos en Colombia con Credicorp Capital. TIVA siendo una aplicación de inversiones a través de la cual uno puede invertir en los fondos administrados de Credicorp Capital. Ahora vamos a estar conversando mucho acerca del proceso de inversiones y las inversiones que tenemos a través de TIVA. Quiero invitarlos a todos que si tienen cualquier pregunta, por favor la hagan a través del sistema de preguntas y respuestas y nos aseguraremos de responderlas al final de la presentación. Y con eso le doy pase a Arnoldo para que por favor nos cuentes acerca de Credicorp Capital. Muchas gracias, Valdemaro, por la invitación. Un saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien en toda esta coyuntura tan diferente por la que estamos pasando a nivel mundial. Como lo mencionaba Valdemaro, queríamos compartir con ustedes qué es Credicorp Capital. Nosotros somos una compañía que pertenece al grupo Credicorp. Es el brazo eh, desde el lado financiero que se encarga o se centra en los negocios de banca de inversión, de administración de riqueza y mercado de capitales. Hoy en día somos una compañía regional. Esto inició hacia el año 2011 como iniciativa del grupo. En su momento, el cambio regulatorio que giraba en torno al mercado integrado latinoamericano nos dio un espacio, eh, importante para consolidar una compañía regional alrededor del negocio de banca de inversión, y en su momento se hicieron dos adquisiciones importantes que dieron origen a Credicorp Capital, que fue la adquisición de IM Trust en Chile y la compra de Correval acá en Colombia, que eran dos compañías insignias con mucho reconocimiento en cada uno de sus mercados
y por supuesto la experiencia del grupo a través del banco de crédito en lo que es el mercado peruano. Hoy por hoy, y luego de 7 años de trabajo, de más de 7 años de trabajo, hemos consolidado una compañía regional, fusionada. Todas las 3 compañías ya están fusionadas. Y más recientemente en Colombia, pues hemos hecho otras adquisiciones, además de Correval, y un poco más reciente, Ultra Serfinco, que por su parte también era el resultado de una fusión entre 2 compañías, lo que había sido Ultra Bursátiles y Serfinco, 2 compañías también muy tradicionales en el mercado local. Hoy en día pues tenemos una banca de inversión y una serie de negocios importantes a nivel regional, y nuestro objetivo es consolidarnos como el asesor de inversiones y como el principal agente de cara al inversionista internacional y por supuesto para los clientes latinoamericanos y de todos los presencia. Un poquito de cifras alrededor de lo que hoy compañías y la historia que ha tenido el grupo en Perú, pues hoy en día nos permiten a nosotros tener la confianza y la tranquilidad eh, y de generar, digamos, esa recordación de marca y ese posicionamiento que nos dejan hoy con un volumen de 17 billones de pesos bajo administración a través de diferentes tipos de activos. Como ustedes lo pueden ver aquí en la lámina que se está presentando, tenemos más o menos unos 5.4 billones de dólares administrados en instrumentos de renta fija, 0.3 billones de dólares en instrumentos de renta variable, 0.3 en multiactivos. También hacemos productos estructurados y más recientemente, como parte del desarrollo del mercado de capitales, hemos venido incursionando de una manera muy fuerte en el negocio de activos reales, donde tenemos hoy en día 1.3 billones de dólares bajo administración. En fondos de terceros, como ustedes lo ven ahí, administramos 1.3 billones. En asesoría para fondos internacionales, una cifra no menor de 7.8 billones, para tener un total de 9.1 billones de activos, de dólares en activos bajo administración. Eso nos da, es un sello de calidad, es un sello de confianza, y lo más importante, que hoy en día somos asesores y un agente muy representativo para inversionistas institucionales, no solo de la región, sino a nivel internacional. Parte de los objetivos que queríamos cubrir hoy en la presentación, como lo mencionaba Valdemaro, era darles a ustedes una descripción clara, detallada y concisa de cuál es la relación que tenemos entre TIBA y Credit Corp Capital, y cuáles son esos productos que hoy en día, a través de los cuales, a través de TIBA ustedes están invirtiendo y a través de los cuales ustedes están invirtiendo en los fondos de Credit Corp Capital. TIBA sirve naturalmente como un canal de distribución alternativo, digital y por supuesto en toda esta tendencia larga de fintech que está dominando el mundo y que promete ser el futuro de las finanzas. Y nosotros somos unos proveedores mayoristas de servicios y de soluciones de inversión. Lo que ustedes están comprando a través de TIBA o los fondos a través de donde ustedes están invirtiendo en TIBA son básicamente productos mayoristas administrados por una sociedad administradora de inversión como lo es hoy en día Credit Corp Capital. Y dentro de esos fondos nosotros tenemos muchas estrategias. Los fondos que ustedes ven ahí en la pantalla son 6 alternativas de inversión que tenemos disponibles a través de la plataforma, segmentados y orientados a diferentes perfiles de riesgos, diferentes apetitos de inversión y sobre todo a soluciones muy diferentes de inversión para los intereses, los perfiles y las preferencias de que cada uno de ustedes. Algo que hace muy bien TIBA y seguramente, y lo vamos a ver más adelante, es ese perfilamiento, esa identificación de la necesidad y cómo esa identificación de la necesidad se combina a través de estos fondos de inversión que están puestos en la plataforma y que se combinan de una manera óptima a través de TIBA. Entonces, como lo ven ustedes en la lámina, nosotros tenemos productos de renta fija
y productos de renta variable que pueden ser susceptibles de comercializarse en TIVA dependiendo del perfil que ustedes tengan. Como renta fija, y para quienes no están tan familiarizados con la jerga financiera, la renta fija hace referencia a obligaciones de deuda, ¿cierto? Son obligaciones de deuda que pueden ser o certificados de depósito a término de entidades bancarias, o bonos emitidos por compañías, o bonos emitidos por gobiernos eh, internacionales o locales. Y la renta variable hace referencia a la inversión en compañías y a la inversión a través de instrumentos que son acciones. La renta fija tiene que ver con instrumentos que pagan tasa de interés, donde las obligaciones están pactadas previamente entre el inversionista, que en este caso son los fondos de inversión, y el emisor del instrumento, que puede ser bien sea un banco o una compañía o un gobierno, como les acabo de mencionar. Y las acciones yo creo que es tal vez a través del instrumento con el que la gente está más familiarizado, tal vez el más complejo de todos, que es básicamente comprar la participación en un negocio. Y lo que hacen estos fondos, cada uno con sus personalidades y sus atributos distintos, es justamente hacer inversión en ese tipo de activos. Entonces, los primeros 4 que ustedes ven ahí hacen referencia a lo que son instrumentos de renta fija. En esos fondos, lo que estamos haciendo nosotros como sociedad administradora de inversión es obrar como un agente administrador en nombre de ustedes, bajo un vehículo que es colectivo, para a través de una política y una estrategia de inversión, comprar ciertos activos. En el caso de Fonval, que es nuestro primer fondo, tal vez el producto insignia que tuvo Correval en su momento y uno de los fondos más relevantes hoy en día de Credit Corp Capital, este es el producto de la cota inferior del riesgo. Es tal vez el producto, no podría uno decir que cero riesgo porque en el mundo y en la vida no hay nada que no tenga riesgo, pero aquí sí estamos en el producto más seguro del mercado y cuando les decimos del mercado es porque cuando comparamos Fonval con cualquier otro producto de similares características en el mercado colombiano, hoy en día tenemos el producto de menor riesgo de crédito, mercado de liquidez. Y cuando decimos riesgo de crédito, si ustedes se fijan, este es un producto que es calificado, está calificado por Fitch Ratings. Cuando ustedes ven esa línea de riesgo de crédito ahí en la matriz, se ve la calificación. El fondo está calificado en riesgo de crédito AAA. Que las inversiones que tenemos nosotros en el portafolio, todas cumplen y ostentan la máxima calificación crediticia. La siguiente sigla que ustedes ven ahí, que es el S1, hace referencia al riesgo del mercado. Y el riesgo del mercado no es otra cosa que la sensibilidad que puede llegar a tener este fondo por cuenta de las fluctuaciones de los precios de los activos. Finalmente, todos los activos en los que invierten los fondos tienen un mercado secundario, tienen cotizaciones activas y por consiguiente ahí hay una leve exposición a esas fluctuaciones de los precios. Este fondo tiene calificación S1, que es la máxima calificación en términos de riesgo de mercado. Es decir, y cuando hablamos de máximo, no es el máximo riesgo, sino el menor riesgo. Es decir, dentro de todos los productos que tenemos, es el producto de menor riesgo, invierte en renta fija y básicamente lo que aquí hacemos por ustedes es hacer una gestión de diversificación de portafolio y comprar principalmente instrumentos que son certificados de depósito a término de entidades bancarias, de entidades financieras, compañías de financiamiento comercial, etcétera, etcétera. Todas con una gestión de riesgo, con un trabajo muy fuerte de un equipo de inversiones que sigue a los emisores, que se reúne con las compañías para tratar de proporcionar un producto que tenga muy baja exposición a ese riesgo. Este fondo tiene Quería complementarte ahí, Arnoldo, con un par de comentarios de las razones por las cuales me encanta el Fonval. Me encanta el Fonval por dos cosas. Uno es, estás finalmente comprando CDTs de muchísimas entidades. Entonces diversificas tu riesgo más allá de comprar el CDT de una sola entidad. Y lo segundo es, tienes un equipo que está todo el tiempo buscando la mejor tasa de los CDTs. Entonces, no es solamente el CDT que te ofrece un banco. Estás en el mercado de los CDTs buscando cómo obtengo la mejor tasa. Correcto, esa es una muy buena apreciación, Valdemaro, y justamente ese trabajo y sobre todo que cuando uno invierte en instrumentos de renta fija, la gente o el común denominador del comprador o del consumidor es la tasa de interés. Y realmente cuando nosotros compramos instrumentos, lo más importante es que estamos haciendo una apuesta de riesgo de crédito. Luego,
la verificación, la debida diligencia que se hace sobre la entidad, sobre la estabilidad, es parte de lo que se compra a través de un fondo de inversión colectiva y es justamente lo que hace Fombal y muchos de los fondos de renta fija. Entonces, pasando al segundo, habiendo descrito un poquito lo que es la estrategia de Fombal, ahí tenemos como expectativa un retorno que debería parecerse a la tasa interbancaria. Cuando se habla del retorno esperado y hacemos referencia al IBR, el IBR es la tasa interbancaria. Entonces, este es un fondo que debería ser un símil de lo que es el desempeño de los CDTs en el mercado. Después tenemos un producto que ha sido y ha tenido un excelente desempeño durante estos meses, que es deuda corporativa, que aquí damos un paso hacia adelante en el riesgo. Y damos un paso hacia adelante no en el riesgo de crédito, porque el fondo y los principios y nuestra filosofía de inversión es la misma en cuanto a la gestión del riesgo de crédito y los atributos que vemos sobre las compañías en las que invertimos. Pero al dar un paso hacia adelante, fíjense que seguimos teniendo un riesgo de calificación con calificación crediticia AAA, pero el riesgo de mercado es S3. Ese S3 hace referencia al riesgo de mercado y aquí en esta estrategia lo que estamos haciendo nosotros es no solo comprar instrumentos de muy corto plazo como lo pueden ser los certificados de depósito a término, sino que podemos hacer compras de bonos. El objetivo de este fondo es tener una maduración, es decir, que las inversiones, los bonos, los instrumentos que estamos comprando tienen un plazo de vencimiento promedio de 2 años, como se muestra ahí en la lámina. Entonces, estamos yendo un paso hacia adelante en la duración de esos instrumentos. Eso tiene 2 implicaciones. La primera, que tiene una expectativa de retorno mucho más grande. Aquí estamos hablando que el retorno esperado de un fondo de esta naturaleza, como lo es deuda corporativa, estaría en IBR más un 1.5% adicional o incluso 2%. Ese sería como el retorno esperado a largo plazo. Este año este fondo ha tenido un excelente comportamiento con un rendimiento por encima del 6% en un escenario de bajas tasas de interés como lo veremos más adelante. Pero es un fondo que invierte en ese tipo de segmento y aquí sí con una diversificación sectorial. Al pasar uno a la duración de 2 años, pues entra uno a un producto que es más de inversión y por consiguiente hay una diversificación sectorial. Aquí no solamente hacemos inversiones en el sector financiero, sino que hay una diversificación en diferentes sectores de la economía, principalmente hoy en día el sector de servicios públicos por la coyuntura y por la seguridad, la transparencia que nos da a nosotros la gestión de esas compañías. Dando un paso hacia adelante, entonces nos vamos a otro de los productos que tenemos nosotros, que es Renta Fija Colombia. Y Renta Fija Colombia, como su nombre lo indica, a diferencia de deuda corporativa que invierte en el negocio de crédito, o sea, es crédito, es básicamente instrumentos de compañías, por eso se llama Fombal Deuda Corporativa. Cuando hacemos referencia a Renta Fija Colombia, le damos ese nombre justamente porque hacemos un balance entre lo que es el riesgo corporativo, es decir, bonos, CDTs de entidades, de corporaciones o de bancos, pero también le ponemos el atributo Colombia porque invertimos en la deuda soberana. Y aquí tenemos un balance donde invertimos 30% en instrumentos de deuda pública del gobierno nacional y el 70% lo hacemos en deuda corporativa. Este fondo tiene una vocación mucho más inversionista. Por consiguiente, tiene un plazo de maduración de sus inversiones de 4 años. Y esto, pues, obviamente, al uno moverse un poco más en la curva, asume un poquito más de riesgo. Luego, aquí este fondo no tiene calificación de riesgo de crédito, tampoco tiene calificación de riesgo de mercado, y en la generalidad debería tener un comportamiento muy similar a lo que tiene el mercado de la deuda pública nacional a través del índice Coltés. Entonces, aquí tenemos este producto, mucho mejor comportamiento en términos de retorno, pero también tiene un componente de riesgo un poquito más alto de lo que es Fombal, deuda corporativa. Luego nos vamos al mundo de la renta fija internacional, donde acá tenemos básicamente la misma estructura, los mismos principios, la misma filosofía, pero invirtiendo en el mercado global de capitales y diversificando a través, ahí sí, de factores de riesgo. Y aquí, como ustedes lo ven en donde dice la descripción breve, este fondo invierte en factores de riesgo, siempre en cualquier actividad de inversión que uno tome, la palabra riesgo está. Qué pena mencionarlo tanto,
pero esto es justamente lo que se contrata a través de un fondo de inversión colectivo. Entonces, ¿en qué invertimos acá? Invertimos en bonos que son grado de inversión, en bonos de alto rendimiento, en mercados emergentes y en mercados desarrollados. Entonces es un fondo que tiene una diversificación de diferentes tipos de mercados, diferentes tipos de riesgo y que por cuenta de la coyuntura también ha tenido un buen desempeño justamente por la caída de las tasas de interés, que como lo veremos más adelante, no es un factor negativo, es un factor positivo de corto plazo para todas estas estrategias. Y ya para terminar, entonces, tenemos dos estrategias o soluciones que son del mercado de renta variable, que están enfocadas justamente en las acciones que son Fombal Acciones Dinámico y Fombal Global Acciones, que como su nombre lo representa, Fombal Acciones Dinámico invierte principalmente en el mercado accionario colombiano, que por demás hay que ratificar que está muy barato por estos días. Y muy barato quiere decir que hay una oportunidad de largo plazo indudablemente en este mercado. Este fondo tiene por objetivo ganarle al índice de referencia local, que es el índice Colcap calculado por la bolsa, y Fombal Global Acciones, que es un fondo que hace lo mismo que Fombal Acciones Dinámico, pero que busca ganarle al desempeño o tener un retorno similar a lo que es el desempeño del mercado global de capitales, para lo cual nuestro índice de referencia es el ACWI, que es de consulta y ustedes lo pueden verificar en cualquier página de finanzas. El fondo también ha tenido un rendimiento bueno. Ahorita lo veremos un poquito más adelante, pero ese es el espectro y el universo de productos y de fondos que tenemos nosotros disponibles a través de TIVA. Genial. Y acá, como introducción a esta lámina, Arnoldo, una conversación que surge bastante es cómo me aseguro que mi dinero está siendo bien invertido, cómo me aseguro que mi dinero está siendo, que estoy confiando mi dinero a una institución que lo va a gestionar de acuerdo a lo que yo he acordado con esa institución. Y creo que es ideal que cuentes sobre esta lámina porque este es el gobierno de cómo se gobiernan las inversiones en Credit Corp Capital. Uno no se gana 130 años de historia así nomás. Se los gana porque tiene un buen gobierno corporativo y porque hace las cosas bien. Entonces, ideal que tengas esta oportunidad para contarnos sobre esto. Buenísimo, Valdemaro. De acuerdo, yo creo que además de la historia, la tradición, la fortaleza que tiene el grupo Credit Corp y las prácticas que tenemos nosotros en Credit Corp Capital, también me parece muy importante reiterar que somos una compañía vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso es muy importante. Yo creo que a la hora de invertir y por la historia de lo que lo que ha pasado muchas veces en el mercado colombiano con otro tipo de productos, esto es un sello de calidad, pero el sello de calidad también lo da la manera de hacer las cosas, el know-how que tiene una compañía en un negocio que, como tú bien lo mencionas, ha sido el pilar de Credit Corp Capital durante estos años. Pero además de eso, yo creo que la formalidad es muy importante. Y la formalidad está justamente en lo que condensa esta lámina. No, hay una estructura clara de gobierno de las inversiones. Yo creo que es muy importante comprender que eh, a través de TIVA ustedes están comprando participación en los fondos de inversión que administra Credit Corp Capital. Y como haciendo el símil de cuando uno invierte en cualquier negocio, si uno compra la acción de cualquier compañía, pues uno le está haciendo una apuesta naturalmente a la capacidad del equipo que gestiona esos activos. Una compañía no es muy diferente a un fondo de inversión colectivo. Eh, Cuando uno invierte en una sociedad, en un negocio privado, uno compra una acción y esa acción le da derecho a los beneficios futuros que tiene esa compañía, pero sobre todo la capacidad de lograrse tiene que ver mucho con el equipo de administración que está, las prácticas, el gobierno corporativo, los estatutos, eh, y un fondo de inversión colectiva jurídicamente es distinto, porque no es una sociedad y no está regulada bajo el derecho, bajo el derecho corporativo, pero sí está gobernado bajo las disposiciones que establece la Superintendencia Financiera, y eso es muy importante. El fondo de inversión colectiva es un vehículo legal, constituido, administrado por una sociedad de administradora de inversión, como ustedes lo ven ahí, que en este caso es Credit Corp Capital. Esta sociedad administradora está vigilada por la superintendencia
Nosotros, para poder administrar los fondos de inversión colectiva, tenemos que tener esa licencia y tenemos que cumplir con una serie de disposiciones en muchos frentes, en equipo, en prácticas, en gestión del riesgo, en cumplimiento, en lavado de activos, en toda esa serie de prácticas que establece cualquier entidad financiera en Colombia y que tenemos nosotros que cumplir con ellas. Eso lo cumplimos nosotros en Credicorp. Y en nuestro gobierno de inversiones es muy importante saber cómo se toman las decisiones. Entonces, esa sociedad administradora de inversión que tiene la capacidad de gestionar fondos de inversión colectiva, delega las decisiones en un comité de inversiones. Ese comité de inversiones está seleccionado por profesionales con una amplia experiencia en los diferentes activos que se gestionan. Y ese comité de inversiones delega, como en una, si hiciéramos el símil de una sociedad, estaría la junta directiva y luego el gerente de la compañía. En este caso, el comité de inversiones delega en un gerente la gestión de ese fondo, que es bajo una política de inversión general. El gerente tiene unas atribuciones entre las cuales se define lo que puede, lo que no puede hacer y tiene que cumplir con ese gobierno de inversiones. Y ese gerente a su vez tiene por debajo de él una serie de equipo que le sirve como asesores en la ejecución de las transacciones y en la investigación que se tiene que hacer. Yo creo que eso es muy importante. Cuando uno invierte recursos de terceros y el compromiso de gestionar los recursos de ustedes en este caso, pues la responsabilidad nuestra es inmensa. Y esa responsabilidad tiene que ver con acertar sobre el riesgo de crédito de las compañías, acertar sobre la estabilidad financiera, sobre la visión futura de los negocios, y para eso nosotros necesitamos tener un equipo robusto. Hoy en día solamente en Colombia tenemos más de 30 profesionales dedicados de manera exclusiva a la gestión de las inversiones y al análisis, que es muy importante. Entonces, así gobernamos nosotros las inversiones, así tomamos nosotros las decisiones. Cada compañía tiene un know-how, cada fondo de inversión tiene un proceso de inversión, una manera como se seleccionan los activos, cómo se toman las decisiones, una visión de largo plazo, todo con el objetivo de maximizar los beneficios y de dar ese valor agregado que es tan necesario, sobre todo en un momento de estos tan complejo y tan difícil de entender hacia futuro. Pero para darles una idea de la formalidad, el fondo, y esto está disponible para ustedes a través de la página web de Credicorp Capital, seguramente también a través de la página de TIVA, están disponibles las fichas técnicas, el prospecto de inversión y el reglamento de inversión. Y yéndome de derecha a izquierda, el reglamento de inversión es el símil de los estatutos de una compañía. Ahí se establecen todas las reglas con las cuales funciona el fondo de inversión colectiva. Ese reglamento es autorizado por la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera, cuando nosotros vamos a lanzar un nuevo fondo, revisa, se toma el trabajo de revisar ese reglamento porque vamos a administrar recursos de terceros. Las reglas tienen que ser justas para los inversionistas, tienen que ser transparentes, robustas, y eso es lo que hace el reglamento. El prospecto de inversión, que muchas veces es el documento que el inversionista lee, el reglamento es un documento de muchas páginas que le recomiendo leérselo con nosotros o en cualquier otro fondo de inversión colectiva donde ustedes vayan o tengan la intención de invertir. Es importante leerlo, pero el prospecto es un resumen, es una versión mucho más condensada de esas reglas y lo más relevante para el inversionista. Es importante siempre leer esos dos documentos. La ficha técnica, cuando ustedes van a ver, tal vez, no quisiera compararlo con el producto inadecuado, pero es como si ustedes fueran a comprar un carro. La ficha técnica del carro, ¿qué le dice a uno? La capacidad del motor, los atributos que tiene por dentro como accesorios, etcétera, etcétera. La ficha técnica hace exactamente lo mismo. Y lo que pasa es que hace referencia a variables como son la rentabilidad, la volatilidad, el comportamiento histórico, el valor de la unidad, que ahorita lo vamos a ver de qué se trata ese valor de la unidad. Y eso es lo que le da a uno una sensación. Tal vez lo más relevante de una ficha técnica es entender en qué invierte el fondo, qué son esos activos que tiene el portafolio, me gustan, no me gustan, cuál es la volatilidad histórica, me da una sensibilidad de ese riesgo que yo quiero tener. Si yo soy una persona sin nervios y pues seguramente esta variable no me importa tanto, pero para quien es un poquito arriesgada, más averso al riesgo, la volatilidad es muy, muy importante. Entonces, esta es una versión de lo que es la foto de un fondo en el tiempo. Es la ficha técnica, es lo que tiene, es cómo se comportó,
pero no le dice a uno cómo se va a seguir comportando. Esta ficha técnica no le... Y las rentabilidades que se ven ahí son históricas y no son un indicativo de lo que va a pasar más adelante. Eso es importante dejarlo claro. Genial. Entonces, a ver, los fondos de inversión colectiva terminan siendo los ingredientes, ¿ya? Y muchas veces uno dice, ok, ¿en cuál invierto? Ese es un reto que todo inversionista tiene que enfrentarse. ¿En cuál me paro? ¿Me paro en el Fonval, que era el de menor riesgo? ¿Me paro en el Global Acciones? Y para ayudar a uno a tomar esa decisión, es que tienes que entender dos cosas al momento de invertir. Uno es tu perfil de riesgo. ¿Qué tan arriesgado puede ser? Nosotros hemos traducido ese perfil de riesgo en 5 bloques: el ajedrecista, el ciclista, el surfista, el clavadista y el paracaidista, donde el paracaidista tiene una mayor propensión a tomar riesgo que el ajedrecista. Muchos a veces asocian la palabra riesgo con algo negativo, pero el riesgo es lo que te permite tener un retorno. Y hay una relación entre mayor riesgo y mayor retorno. Pero no te puedes engañar a ti mismo, no te puedes engañar y decir, no, yo soy más propenso al riesgo, porque de ahí si en algún momento la volatilidad te agarra en un mal momento, vas a tomar una decisión equivocada. Y lo segundo es el horizonte del tiempo de tu inversión. En este caso, nosotros agrupamos los horizontes de tiempo en 5 bloques, que son los que ven en la parte superior de la lámina. Menos de un año, no puedo tomar mucho riesgo, tengo que estar protegiendo el riesgo de duración, tengo que estar protegiendo el riesgo de crédito. De 1 a 3 años, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a más. En el fondo, lo que estamos haciendo es ayudar a la persona a decidir cómo mezclar estos ingredientes. Los ingredientes que acaba de mostrar Nolo, los diferentes fondos. Si yo soy una persona más propensa al riesgo y puedo invertir a más plazo, entonces debería tomar mayor riesgo porque voy a poder tener un mayor retorno y terminar en un portafolio como el que se ve acá, el portafolio 8, donde tengo 40% de mi dinero invertido en el Global Acciones, tengo 40% de mi dinero invertido en el Acciones Dinámico y 20% en el Renta Fija Colombia. Si por el contrario soy una persona conservadora que lo que quiere es preservar su capital y evitar toda la volatilidad, bueno, puedo invertir en un fondo como el Fonval, donde voy a obtener un retorno similar a la tasa interbancaria que me va a permitir ganarle a la inflación. Esa es la función que cumple TIVA, ayudarte a decidir cómo mezclar estos ingredientes para lograr tus objetivos. También en TIVA tenemos la funcionalidad, para aquellos que son más conocedores, de poder elegir sus propios fondos y decir, mira, la verdad que lo que yo estoy buscando es un canal digital para llegar a los fondos que me ha mencionado Arnoldo. Perfecto, tenemos un camino para ayudarte a llegar a eso. Y con eso quería darle paso a que conversemos sobre cómo han rentado estos fondos en el corto plazo, en esta crisis que hemos sufrido en los últimos meses. Buenísimo. Yo creo que acá en la gráfica vemos cómo ha sido la evolución del valor cuota. Aquí, ¿qué estamos tratando de mostrar acá? El desempeño de los portafolios de los que estábamos hablando anteriormente durante este primer semestre del año. Y tal vez lo que salta más a la vista es justamente lo que aconteció durante el mes de marzo, tanto para los fondos de renta fija como para los fondos de renta variable. En mayor o menor magnitud aquí, para hacerlos comparables, no tenemos graficada exactamente el valor de la unidad. Y cuando hacemos referencia al valor de la unidad, recordemos que cuando invertimos en un fondo de inversión colectiva, yo estoy casi como si estoy comprando unidades de participación de ese fondo. Y es casi el símil de ser accionista de una sociedad de inversión. Entonces, yo compré mi unidad y estoy confiando en el management de ese fondo y estoy confiando en que los activos en los que invierte ese management de ese fondo van a tener un retorno atractivo para mis necesidades y la solución que yo estoy necesitando. De largo plazo para ahorro, de corto plazo para objetivos puntuales, pero ese es el principio fundamental. Esa unidad de participación se valora en el tiempo, ¿no? Entonces, así como por el crecimiento en utilidades, las acciones de las compañías ganan valor, en el caso de los fondos, cuando hay apreciación de los activos, pues yo gano. Y hay dos fuentes de retorno en estos fondos.
Entonces, recordemos que si yo invierto en una compañía, si yo hoy en día invierto en Bancolombia, por darle un nombre específico, comprar una acción de Bancolombia me da a mí el derecho a recibir los dividendos de Bancolombia. Pero también comprar una acción de Bancolombia me da a mí el derecho a ganar o a perder por el comportamiento de los precios de esa acción en el mercado. Recordemos que Bancolombia, para hacerles el ejemplo sencillo, Bancolombia, previo al momento de crisis, estuvo negociándose por encima de los 46.000 pesos y durante el momento más fuerte de la crisis estuvo por debajo de los 20.000 pesos. Esa valorización no es una pérdida menor, es una valoración a precios de mercado, es reflejar una caída de 46.000 pesos a 20.000 pesos, que no quiere decir que yo haya perdido mis recursos. Lo que quiere decir es que el mercado estaba dispuesto a pagar por esa acción en marzo 46.000 pesos porque veía un entorno muy positivo para la economía colombiana y para el sector bancario, y posterior a la crisis que empezó en marzo, la gente se asustó y empezó a pensar que a Bancolombia le iba a ir mal. Se venden las acciones en el mercado, pero los precios que transan en el mercado secundario no necesariamente son el valor real o el reflejo del valor real de una compañía. Yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué ha venido pasando durante este año, como ustedes lo ven ahí? Tanto en la renta fija como en la renta variable, todas las condiciones que nos tienen a nosotros, a todos, confinados un poco en nuestros hogares y con restricciones de movilidad, tienen unas implicaciones sobre las perspectivas de los negocios. Y eso se refleja en los precios de los activos. Durante marzo, como se ve ahí, el mercado de acciones o el mercado accionario local e internacional tuvo una caída muy fuerte. Frente a las medidas de confinamiento, las expectativas de caída en los ingresos de muchas de las empresas llevaron a los inversionistas a liquidar sus participaciones y a tener esas desvalorizaciones que ustedes ven ahí en la segunda gráfica. Y como estamos haciendo comparable y todo lo ponemos en base 100 para poderlo hacer comparable, fíjense que la magnitud, el mercado accionario norteamericano cayó más o menos un 30%, o el mercado internacional de acciones cayó un 30%, y en el caso colombiano, las acciones en promedio cayeron un 40%. Entonces, es producto de ese nerviosismo, de esa anticipación de un escenario complejo para las utilidades de las compañías, y eso se refleja en los precios. Pero no quiere decir que esas pérdidas estén materializadas, ni que eso vaya a ser el futuro. Lo que está reflejando ahí es la incertidumbre que tienen las personas sobre el desempeño, y no era menor en ese momento. Para el caso colombiano, si lo recordamos, coincidieron las medidas de confinamiento que nos sorprendieron a todos, la verdad. Creo que todos estábamos subestimando los efectos del COVID, pero cuando nos dijeron que teníamos que quedarnos en las casas, el mercado reaccionó, todos reaccionamos de un poquito emocional, pero coincidieron otros factores, y fue que por primera vez, por lo menos en la historia de lo que yo he podido tener experiencia en el mercado de capitales, el petróleo se negoció a un precio negativo, una cosa muy extraña. Y Colombia es un país exportador de petróleo. Y también coincidió la calificadora de riesgo manifestando los problemas de crédito que podía llegar a tener el gobierno por cuenta de esta coyuntura. Y eso se refleja un poco en los precios que ustedes ven ahí, y también se refleja en marzo en la gráfica superior en la renta fija, que si bien es fija, y cuando me refiero a fijo es, si yo compro un CDT de un banco, el banco me dice yo le pago 4% de interés, es un documento que está pactado, yo sé qué va a pasar, y que si el banco no tiene problemas para pagarme esa obligación, voy a obtener un rendimiento de 4% durante ese mes. ¿Qué ocurrió? Las tasas de interés tuvieron un incremento muy grande, pasaron del 4% al 7%. Usualmente la gente piensa que cuando suben las tasas de interés uno gana dinero, lo que ocurre es lo contrario. Si yo le presté plata a un amigo al 4% y al día siguiente las tasas de interés están al 10%, yo tengo un costo de oportunidad. Tengo el costo de oportunidad de haberle prestado a otro amigo al 10%, y esa diferencia entre el 4 y el 10 se refleja en esa valoración que ustedes ven ahí. Los precios caen repentinamente. Eso no es necesariamente un escenario normal, pero tampoco estamos en una situación normal, ¿no? Este tema del COVID, el que haga pronósticos, pues
es muy aventurado en esta coyuntura, pero la gente sí reacciona un poquito eufórica, se suben esas tasas de interés de esa magnitud porque la gente percibe que va a haber un problema para pagar las obligaciones, se suben las tasas de interés y pasa esas caídas que ustedes están viendo ahí que se reflejan en marzo y que hoy ya están totalmente, si ustedes ven el reflejo de las gráficas, tuvimos en el caso, digamos, del fondo de renta fija global, tuvimos una caída casi del 15% durante esos meses, pero ya todo ha sido revertido. En el caso de los títulos colombianos, pues la reversión ha sido mucho más fuerte, con una velocidad mucho más grande. Y hoy en día, lo que es Fonval, deuda corporativa y renta fija Colombia tienen rentabilidades. En el caso de Fonval, año corrido del 3%, de deuda corporativa del 6%, y en el caso de renta fija Colombia, del 10%, que no es una tasa baja para la coyuntura actual. En el caso de renta fija global, este fondo tiene cobertura, entonces, pues obviamente al tener la cobertura, pues tiene una dinámica un poquito diferente, pero también fíjense que ha tenido una recuperación bien importante en esta coyuntura. Y eso se produce por todas las medidas que hemos visto. Todos los días nos bombardean con noticias de reducción de tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, ampliación de la liquidez, el Banco de la República. Las autoridades han sido muy proactivas y le han dado un piso, una seguridad y una liquidez suficiente como para que se recuperen los precios de los activos, sobre todo los de renta fija y lo que son bonos. En el tema de las acciones, como ustedes lo ven ahí, las acciones globales han tenido una recuperación mucho más fuerte. Estamos muy cerca de esos niveles o esos precios máximos que dejamos antes de la crisis de marzo, y las acciones colombianas sí han estado un poquito rezagadas. Y han estado rezagadas porque se ha ausentado un poco el inversionista internacional y los fondos de pensiones han estado un poquito tímidos en la compra de inversiones. Entonces, pero son eventos coyunturales. Podríamos hablar un poco más de esto, pero este es un poco el resumen de lo que ha sido el desempeño, de lo que ha sido el 2020. Estás, estás en mute, Valemano. Mil disculpas. Perdóname, quería nada más decir que creo que es un resumen espectacular de lo que ha pasado en el primer semestre y creo que esta es la pregunta más difícil que le puedes hacer a cualquier persona que trabaje en inversiones, pero es una pregunta sobre la cual creo que amerita tener una conversación y es ¿cuáles son las expectativas para el segundo semestre? ¿Cómo ves el segundo semestre en el mercado de inversiones? A ver, el segundo semestre, yo creo que esta lámina condensa muchos de los principios y la filosofía que tenemos nosotros hoy en día para aplicable a todas las estrategias de inversión. Tal vez la más valiosa de todas y la más importante para el segundo semestre es el círculo superior que habla de la liquidez local y global. Y es una variable que está presente. A diferencia de otros momentos, si nos vamos atrás al 2007-2008, que fue la crisis financiera más fuerte que hemos tenido en la historia reciente, tal vez, aunque había mucha historia recorrida y muchas experiencias, sobre todo la Gran Depresión de los 30, y los bancos centrales más o menos sabían qué debían hacer. Yo creo que lo que pasó en los 30 y lo que pasó en el 2007 le dio una cátedra inmensa a lo que fueron los bancos centrales y lo que hemos tenido hoy es una reacción muy, muy fuerte de ampliación de la liquidez en el mundo. En el caso del mercado norteamericano, estamos superando la cifra de expansión monetaria de 3 trillones, que es un récord histórico nunca antes visto. Estamos viendo a los gobiernos poniendo dinero directamente en los bolsillos de los hogares, tratando de mitigar los efectos del confinamiento. Y Colombia no ha estado tampoco ajeno a esta coyuntura. Recientemente, el Banco Central, a través de múltiples medidas, entre las cuales están la reducción de tasas de interés y la compra directa de activos en el mercado secundario, pues tenemos una ampliación de 50 billones de pesos en un indicador que para los economistas es muy importante, que es M3. Eso nos da la tranquilidad de que en el corto plazo, ese M3, esos 50 billones de pesos que están ahí emitidos, esos trillones de dólares que están emitidos en el mundo,
y que han sido puestos a disposición de los agentes en esta coyuntura, no van a ser un problema. Y eso explica por qué se recuperan los precios de las acciones en el mercado norteamericano, eso explica por qué nosotros hemos tenido un excelente desempeño en la renta fija local y no consideramos que por este factor vayamos a tener eh, eh, cambios o cambios en la dirección que pueda tener el mercado. Entonces, hay dos variables que gobiernan acá. Todavía nos queda pendiente en el contexto local una reducción adicional de tasas de interés. Pueden ser 50 puntos básicos adicionales. Nos queda también un segundo semestre que por cuenta ahí sí de un factor negativo que es el choque de demanda, una inflación contenida. Entonces, el entorno del segundo semestre para la renta fija luce muy favorable. Pero el que luzca favorable y que el vector del segundo semestre sea con vientos muy positivos no quiere decir que no haya riesgos. Y esos riesgos sí están medidos por los otros círculos que están puestos ahí. Primero, el riesgo de crédito. Segundo, qué tan rápida va a ser la recuperación. Y tercero, el choque de la demanda que vayamos a tener estructuralmente. Esas son variables que van a afectar un poco más lo que va a ser la inversión hacia el 2021 y en años venideros. En el caso de Colombia, como les he venido mencionando, parte de nuestra responsabilidad como equipo es el riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito tiene que ver con algo que es práctico. Aquí estamos teniendo compañías que están entrando en problemas. Es natural. La situación, mejor dicho, aquí no, esto no es tapar algo que es evidente para todos. Hay personas que están teniendo problemas para pagar sus obligaciones y el riesgo de crédito está presente. Entonces, es una variable que hay que tenerla en consideración. La tenemos nosotros en consideración a la hora de invertir sus recursos. Lo tenemos medido y sabemos qué hacer. Está en nuestra visión y está identificado como un factor importante. Lo otro que tiene que ver un poco con el alfabeto de la recuperación. Ustedes han oído hablar que esto se recupera en B, en U, en W, en L. Y la verdad es que parece ser, por lo que uno ve en la realidad empírica, que va a ser una K. Los grandes negocios sin problema, los pequeños negocios en problemas. Y ahí está la política pública. Vamos a ver cómo reaccionan Estados Unidos y en el mercado, en el mundo desarrollado. Tienen más instrumentos que nosotros, pero es una realidad. Y esto también nos pone a nosotros con esa sensibilidad para poder actuar en este entorno. Y lo otro tiene que ver con el choque de la demanda. ¿Qué tan permanente va a ser esto? A la gente le van a cambiar los hábitos hacia futuro, el confinamiento va a ser para siempre, vamos a dejar de ir y de hacer esa movilidad y ese gasto en gasolina, ese gasto en la tienda de servicio, ese gasto en los restaurantes. Eso no está tan claro para nadie y aventurarse sobre eso y hacer un pronóstico yo creo que es un poquito aventurado. Pero el segundo semestre, positivo por el lado de la liquidez. Si hay un factor que nos daña un poquito la fiesta temporal en el mercado de capitales y tiene que ver con un evento que no es financiero, pero que impacta en las finanzas, y es naturalmente el proceso electoral de Estados Unidos, eh, la estrategia electoral que sigan los candidatos demócratas y el candidato demócrata y el republicano, en torno sobre todo a la relación con China, porque eso sí puede afectar las expectativas de crecimiento global y nosotros somos una economía globalizada. Ese ruido que se pueda presentar en el segundo semestre de año viene acompañado de volatilidad. Yo les diría a los que están invertidos, no se preocupen, es normal, va a ser muy normal tener esa volatilidad durante ese periodo. Ha pasado, pasó en el 2016 y es algo que debería ser relativamente transitorio, pero eso es un factor para mencionar para el segundo semestre del año. Y el otro es eh, la sorpresa que nos pueda traer el tema de la pandemia. Hemos visto cómo la gente reacciona de manera visceral y positiva frente a la posibilidad de que tengamos una vacuna pronto. Entonces, hay dos eventos extremos. El primero es que se agudice el tema de los contagios y que nos obligue a ser un poquito más estrictos en las medidas de confinamiento. Eso sería muy malo, sinceramente, pero también está el evento positivo que puede ir atado también a ese proceso electoral, sin lugar a dudas, y es la aparición de una vacuna que eso despertaría eh, la psicología de los agentes, la decisión de inversión, de consumo, etcétera, etcétera. Excelente. Bueno, a ver, creo que eso ha sido un excelente resumen.
Vamos a entrar a ver si tenemos algunas preguntas. Eh, Nos consultan cómo calculan los rendimientos en los fondos de inversión colectiva. Si nos puedes comentar, Arnoldo. Claro que sí, a ver, voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible. Eh, si, si todos de una u otra manera llevamos una contabilidad, como personas naturales, como compañías y como fondos. Si yo como persona natural compro una casa, por poner un ejemplo, yo tomo mis recursos financieros, mi patrimonio se convierte en la casa y yo tengo por el otro lado un activo que es la casa, ¿cierto? Mi contabilidad de qué depende, ¿de dónde viene mi retorno sobre mi inversión? El retorno sobre mi inversión viene sobre la variación en el precio que tiene la casa en el tiempo. Entonces, si yo voy a calcular cuánto me he ganado con mi vivienda o con mi apartamento, pues la manera de calcular el retorno es la diferencia entre el precio en que yo compré y la diferencia entre el precio en que yo vendí. O entre el precio en que yo compré y el precio en el que está el mercado en ese momento. Entonces, para darles un símil, si yo quisiera saber cuánto me ha rentado mi vivienda, tendría que decir cuánto es invertido en mi vivienda, le resto todos los costos que me ha costado mantenerlo y voy y miro, bien sea en un organismo público como puede ser metro cuadrado, y revisar cuánto está el metro cuadrado en mi zona y calcular el valor de mi inmueble, o ver a cómo vendió el vecino, y con base en eso, esa variación me da mi rendimiento. En los fondos es exactamente igual. La diferencia es que hay compañías especializadas que se dedican a hacer esas cotizaciones sobre los activos. Entonces, cuando ustedes invierten en Fonval, por dar un ejemplo, ustedes compran la unidad de participación de Fonval. Entonces, en su patrimonio que tienen, unidades de participación de Fonval. Fonval tiene su contabilidad, porque ¿qué tiene? Tiene unos accionistas que son ustedes por el lado del patrimonio y por el lado del activo que tiene. Nosotros, ¿qué hacemos con los recursos? ¿Cómo administramos esos recursos? Vamos al mercado de capitales y compramos certificados de depósito a término de las entidades bancarias, diversificado, con todo el proceso que acabamos de mencionar anteriormente. ¿Y cómo calculamos los rendimientos? Entonces, sería tan sencillo como decir, si el CDT me da a mí el 4%, asumiendo que fuera un solo CDT en el que invirtiéramos, pues sería como llevar ese 4% diariamente. Eso no pasa. Entonces, como les mencionaba anteriormente, en el caso de los fondos de inversión colectiva, esa causación, que sería el símil del arriendo, si mi vivienda no fuera para uso propio, sino como inversión, yo tendría dos fuentes de retorno. La primera fuente serían los arrendamientos que me paga mi arrendatario, y la otra fuente de ingresos sería la variación en el precio de mi vivienda o del inmueble que yo compré, o de la bodega o el local. Entonces, hay dos fuentes de retorno. En el caso de las inversiones, pasa exactamente lo mismo. El CDT me paga una tasa de interés, que es el símil como si fuera el arrendamiento, pero también el CCDT tiene un mercado secundario. Todos los días se negocian activos en el mercado de capitales, la gente compra, vende, negocia, y hay entidades como lo son un proveedor de precios que se llama PIP, o otro proveedor de precios que se llama Precia, que se encarga de tomar esas cotizaciones de cómo se negocian. Es como si tomaran las casas y calcularan en unos vectores de precios y dijeran: las casas en este barrio valen tanto. En el caso de estas entidades que están autorizadas por la Superintendencia Financiera toman las cotizaciones y dicen: estos CDTs valen tanto. Entonces, ¿cómo se calculan los retornos? Los retornos son la diferencia entre a cómo yo compré los instrumentos de renta fija, el rendimiento que me han pagado durante esos días, que es como si fuera el arrendamiento, y la variación en los precios de mercado. Y de ahí, ese es el retorno que calculamos y lo convertimos después en un valor de la unidad. Entonces, cuando ustedes van a mirar de dónde provienen los retornos de su inversión, lo que ustedes ven es que este ejercicio que yo les acabo de replicar se refleja en el valor de la unidad que ustedes tienen comprada. Entonces, si la unidad de Fonval costaba 4.000, por cuenta de los retornos que les acabo de mencionar, que es el retorno, que es la tasa de interés, más la variación a precios de mercado, esa unidad que ustedes compraron 4.000, de pronto mañana vale 4.010, 4.001, lo que sea el representativo, y la variación entre esa unidad de participación es el retorno que ustedes están obteniendo. Así se calculan los retornos en todos los fondos de inversión. Lo único que sí hace la diferencia es los activos que yo tengo.
Cuando hablamos de instrumentos de renta fija, pues el retorno son las tasas de interés que pagan los instrumentos de renta fija más la variación a precios de mercado. Cuando yo invierto en acciones es exactamente lo mismo, la diferencia es que las acciones me pagan un dividendo y el dividendo es variable porque las compañías pueden hacer muy buenas utilidades un año, muy malas utilidades otro. Este es un año de malas utilidades para las compañías. Luego no hay que esperar para el 2021 unos dividendos muy altos. Por eso es que han caído un poquitico los precios de las acciones. Entonces yo le sumo la rentabilidad de los dividendos de este año más la variación a precios de mercado y eso se refleja en su valor de la unidad y eso es lo que expresa el rendimiento que ustedes están obteniendo. Cuando tengamos una recuperación fuerte de los mercados, que eso va a pasar, no podría decirles si va a ser en el segundo semestre o en el 2021, pero eso va a pasar porque las cosas están baratas. Van a haber un reflejo y unos retornos bastante atractivos, sobre todo en lo que son los instrumentos de renta variable. Genial, Arnoldo. Voy a ir por algunas preguntas rápidamente. ¿A qué se debe la revalorización del valor de las unidades del Fonval de la semana pasada? Permítanme comentarlo ahí. El Fonval antes tenía una sola cuota con una sola comisión. Por una estrategia de segmentación de clientes, ahora tiene 4 tipos de cuota. Sin embargo, las inversiones que se hacen a través de TIVA siguen teniendo la misma comisión que tenían antes. Lo que se ha hecho es, para clientes que inviertan de manera directa y puedan tener montos menores, se ha puesto una comisión mayor. Para clientes que inviertan de manera directa con montos bastante grandes, principalmente inversionistas institucionales, AFPs, empresas, tendrá una comisión menor. ¿El portafolio que te propone la aplicación en algún momento se rebalancea o se queda siempre igual? Nosotros revisamos nuestra asignación de recomendaciones cada 6 meses. A lo que me refiero con eso es la matriz que les mostré arriba, la revisamos cada 6 meses. Esa matriz tiene un proceso de optimización y básicamente esa recomendación la reajustamos cada 6 meses. Sobre si una vez que tú compras una meta, esa meta se rebalancea, por lo menos una vez al año se rebalancea, pero se rebalancea a esa recomendación que te dimos. ¿En qué unidades está el eje Y de la tabla? Estaba indexado en base 100. Esta sí, Arnoldo, te pido que me ayudes. Los fondos globales, por ejemplo, el Global Acciones, ¿tienen cobertura sobre la tasa de cambio? ¿Nos puedes comentar acerca de las coberturas, por favor? Sí, hoy, a ver, digamos, hoy todas nuestras estrategias internacionales tienen cobertura y han tenido cobertura por una razón un poco más tributaria. En el pasado, eh, las variaciones en el valor de la unidad daban derecho a tributo, daban derecho no, sino daban una obligación tributaria. Luego, hace, mejor dicho, antes de la última reforma tributaria, era preferible quitarle esa volatilidad del tipo de cambio. Porque ¿qué pasaba? Si el dólar se apreciaba, es decir, si subía el dólar, eh, usualmente pues eso daba derecho a unos rendimientos. Si el dólar caía, pues no daba los rendimientos, entonces había una obligación tributaria. Eso se eliminó. Entonces, por práctica, todos los fondos internacionales nuestros sí tienen cobertura cambiaria. Tener cobertura cambiaria quiere decir que las fluctuaciones del dólar están eliminadas completamente. O sea, si el dólar sube, no pasa nada. Si el dólar cae, no pasa nada. Lo único que se refleja ahí es la variación en los precios de los activos. Así estamos hoy. Sí es importante recalcar que estamos revaluando eso y estamos revaluándolo en un contexto donde nosotros estamos viendo una sostenibilidad, digamos, del dólar, del peso debilitado en este entorno. Entonces, estamos evaluando esto. No es una decisión tomada, pero hoy por hoy los fondos están con cobertura. Genial. Creo que con eso respondemos también las siguientes 2 preguntas. ¿Por qué si mi portafolio invierte principalmente renta fija, la rentabilidad anual que cada día le aporta la aplicación es diferente? Mira, lo que hacemos en la aplicación es todos los días calculamos la rentabilidad de tu inversión y la anualizamos. Eso hace que si tú has invertido un día, básicamente la rentabilidad de ese día la estamos anualizando y mostrártelo el número anualizado. Al día siguiente el retorno que has tenido es diferente, anualizamos ese retorno porque ha cambiado la rentabilidad total sobre tu portafolio. Es para poder darte esa información en el tiempo. Una vez que tus inversiones están bastante tiempo, ya la rentabilidad se empieza a estabilizar y se empieza a aparecer una rentabilidad anual
como las que mencionaba Arnoldo antes. La volatilidad del día a día de las inversiones, cuando tu inversión ha estado poco tiempo, puede parecer que la rentabilidad varía mucho, pero en el fondo es simplemente, son variaciones de décimas de porcentaje en el día a día que están siendo analizadas. Se prevé que el impacto por las elecciones en Estados Unidos sea principalmente negativo. Ahí me permito aventurarme. Creo que esa es una de las preguntas más difíciles de responder, porque depende un poco de la posición que tengas, ¿no? Y es difícil hoy predecir cuál va a ser el resultado de esa política. La última probabilidad que revisé decía que 60% de la probabilidad estaba en que los demócratas ganaban la presidencia. Ya ahí depende si crees que los demócratas son mejores para la economía o no. Finalmente, ¿existe la posibilidad de recibir dividendos mensuales que sean consignados en mi cuenta bancaria? Arnoldo, si me puedes ayudar con esa pregunta sobre los fondos. ¿Cómo se procesan los dividendos dentro de los fondos? Sí, hoy en día nosotros no, tenemos solamente un fondo en Credit Corp Capital que distribuye dividendos, no está incorporado en la plataforma de TIVA. Hoy en día, ¿qué pasa con los dividendos y con los pagos intermedios de intereses o dividendos, digamos, de acciones? Entonces, se reinvierten automáticamente en el fondo. Y la estructura que ha sido aprobada por la Superintendencia Financiera para los productos que estamos comercializando o invirtiendo a través de TIVA, están justamente diseñados para hacer una reinversión de dividendos y de intereses. No permiten pagar un retorno, pero tengan la confianza de que esos flujos están siendo reinvertidos en los mismos instrumentos y en las mismas estrategias que se compraron. Genial. A ver, voy a tratar de responder a una última pregunta. ¿El portafolio en el que se invierte depende del plazo que yo haya fijado en cada meta? La respuesta es sí. El portafolio depende del plazo que hayas fijado y tu perfil de riesgo. Y básicamente es una matriz que cruza tu perfil de riesgo con el plazo de tu inversión. Y lo que está tratando de hacer detrás de esa matriz es posicionarte en el mayor retorno esperado para el riesgo que deberías tomar. Esa es la lógica que tiene detrás de esa matriz. Ese es el algoritmo de optimización que estamos utilizando. Con tu perfil de riesgo y el plazo determinamos el riesgo que deberías estar tomando y de ahí buscamos la combinación de fondos que te permita maximizar el retorno asociado a ese riesgo. Genial. Bueno, voy a tratar de que respondamos offline el resto de las consultas que tenemos acá para asegurarme de que todas estén respondidas. Quiero agradecerles a todos por haber participado de este webinar. Si les gustan este tipo de reuniones o este tipo de presentaciones, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde tenemos más material educativo y estas presentaciones. Arnoldo, te agradezco por la sesión y muchas gracias a todos por acompañarnos. Con mucho gusto y más que disponible cuando lo requieran. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Que tengan una Luego. buena noche.